Estamos con el expresidente Valentín Paniagua, al que yo hubiera querido entrevistar días atrás. Lo que pasa es que él ha estado en una misión muy importante de las Naciones Unidas en Guatemala. Y hubiera querido entrevistar días atrás porque entrevisté pues a Javier Churliza en tono muy duro, muy áspero, efectivamente, a raíz del hallazgo de estas transcripciones que publicó el diario La República. Bien, doctor Paniagua, se ha sabido que durante su gobierno, y no sé si a sus espaldas, el señor Javier Churliza, funcionario del Ministerio de Justicia a la sazón, tuvo conversaciones que yo llamé francamente abyectas en algún sentido, con líderes del terrorismo, e hizo concesiones que luego se traducirían en el famoso decreto 003, que a su vez produjo un régimen carcelario inmensamente laxo para los terroristas, régimen del que ahora disfrutan, ¿no? 12 horas de patio, 2 horas de pasadizo, acostarse a las 10 de la noche, trato con los abogados en cualquier momento, ninguna restricción para visitas hasta el 4º grado de consanguinidad, etcétera. Todo aquello que se había, digamos, logrado como punición se rompió ahí. Perdóneme la introducción tan larga, pero la pregunta es, ¿usted sabía de esto? Pues vamos por partes, no es tan sencillo como decirle sí o no. Yo creo que aquí hay que hacer algunas distinciones previas para que la opinión pública del país entienda el problema que tiene entre manos. En primer lugar, aquí se habla de dos problemas distintos. Uno, el relacionado con los detenidos en la base naval del Callao, y otro, el relacionado con el tratamiento penitenciario en las cárceles bajo dependencia del Ministerio de Justicia, con el tema con el que tienen relación los 3 decretos a que usted se ha referido. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó? En primer término, es normal que cuando se suscitan problemas o dificultades en las cárceles, los funcionarios del Ministerio de Justicia pues se entrevisten y reciban o conversen con los presos o detenidos o internos de las cárceles. Pero eso era mucho más. En el caso Esto concreto, era mucho más que una conversación, ¿no? Bueno, pero en el caso concreto de a que nos referimos, se había suscitado una huelga en las prisiones de parte de los presos acusados de terrorismo. Y el Ministerio de Justicia, por razón de esta circunstancia, estableció alguna conversación. Desde luego yo sabía que el ministro de Justicia, a través del director del INPE, etcétera, había estado realizando conversaciones destinadas, todas ellas obviamente, a tratar... A mitigar el motín. Así es. A mitigar el motín. El tema carcelario. Pero usted no sabía que estaban haciéndose otras conversaciones. Bueno, obviamente que no, porque no tenían por qué hacerse. Y le digo que no tenían por qué hacerse por una razón muy sencilla. Pero se hicieron. Como es público, no se hicieron, en lo absoluto. Pero Javier Churliza las hizo negociaciones. Bueno, usted, pero en todo caso, eso no comprometió en lo absoluto al gobierno que yo presidí. Pero usted avala las conversaciones del señor Churliza. No, yo no tengo ¿Usted las conoce? Avalarlas. No, desde luego que no. Pero entonces, no tengo ¿cómo puede descartarlas o avalarlas o no avalarlas? Por una razón muy sencilla, porque en el gobierno de transición, quien tomaban las decisiones era el Consejo de Ministros sobre temas políticos como a los que usted se refiere, de negociar nada menos que con Sendero Luminoso. Yo lo estimo mucho, ¿de acuerdo? Pero no puedo entenderlo. Pero su estima no puede llegar al punto de hacerme aprobar cosas que yo desconocía. No. ¿Cómo puede usted desconocer esto? ¿Y cómo puedo conocerlo? Yo no estuve presente en las conversaciones. Lo conozco yo. Bueno, está bien, pero a posteriori... ¿Por qué no lo conoce usted, que era el presidente? Usted y yo conocemos esto a posteriori y naturalmente... Si usted leyera esto, no lo avalaría. Desde luego que no. Además, no tengo por qué avalarlo. Yo lo único que tengo que avalar... hablan de la Comisión de la Verdad como un instrumento posible de reconciliación. Puede ser, pero el señor Churliza no tenía ninguna autorización para hablar de ese tema. O sea que lo que él habló aquí en exceso es cuestión suya.
Evidentemente. Eso quería oírlo. El gobierno de transición Vaya. no iba a consultarle jamás a los representantes de Sendero Luminoso la conformación de la Comisión de la Verdad o la integración de la Comisión de la Verdad. Y los alcances de la Comisión de la Verdad. Eso habría sido y peor que eso, los alcances de la inaceptable. Comisión de la Verdad, si era Por reconciliatoria cierto, o no era reconciliatoria. mire usted, yo creo que en Como este portavoz punto, del gobierno, entonces el señor Churliza no tenía autorización para hablar de ello. por cierto que no mía por lo menos. De acuerdo. De tal manera que... Usted hace un deslinde ahí muy claro. Por supuesto, clarísimo. Clarísimo. En su gobierno no hubo concesiones al terrorismo. Ninguna, en lo absoluto. Pero carcelariamente se amplió. No, el ese es otro régimen. tema. Okay, mire usted, vamos al tema. yo creo que hay que decir las cosas claras. Cuando llega el gobierno de transición, encontramos las cárceles en una situación desastrosa. Hay unas reglas que teóricamente establecían determinado tipo de procedimientos y ambientes para las entrevistas de los terroristas con sus abogados, sus familiares, etc. Reglas que eran pura retórica, porque sencillamente las instalaciones de las cárceles no permitían aplicarlas. El Ministerio de Justicia dicta algunas disposiciones, que son los decretos que usted ha mencionado. El 03, que establece unas ciertas reglas para estas entrevistas. Claro. Luego el Decreto Supremo 06, que en vista, esto fue en enero el 03, el 06 me parece que fue en el mes de abril o marzo, no, marzo. Fueron muy seguidos, sí. Así es, marzo me parece. Y entonces allí, en vista de la experiencia concreta que se había logrado a la luz de la primera disposición, se encomienda a los jefes o a los jefes de las cárceles que ellos establezcan las reglas más apropiadas para una adecuada administración carcelaria. Y en el mes de abril, me parece, se dicta el Decreto Supremo 026, que deroga los anteriores a raíz de que se había dictado la ley o el Código de Ejecución Penal, que ya establece normas de carácter general por vía legislativa y no administrativa. Correcto. Estas normas debían entrar en vigencia, si no me equivoco, 60 días después de la dación de la ley. ¿Cuál era el objetivo de la Comisión de la Verdad cuando ustedes la crean? Bueno, yo, hay que recordarlo bien, creé la Comisión de la Verdad con el propósito de conocer a profundidad las causas, las consecuencias, etcétera, de la violencia producida en el Perú por efecto del terrorismo, fundamentalmente desencadenado por Sendero Luminoso y el MRTA contra la sociedad peruana. Y con el propósito, desde luego, de que el conocimiento de esos hechos contribuyera a crear condiciones apropiadas para buscar la paz en el futuro. Una catarsis nacional, ¿no es Así cierto? es. Sin sesgo Ahora, alguno, sin así sesgo es, alguno. ninguno. Es más, mire usted, esta comisión que creó el gobierno transitorio fue solicitada formalmente por todos los candidatos. Acá está la carta que me dirigen a mí, los candidatos a la presidencia, pidiéndome Alan la García, designación, así es, Alejandro de la Toledo. comisión el 9 de marzo del 2001. Claro que sí. De tal manera que era una especie de requerimiento nacional. Nosotros respondimos a ese requerimiento. ¿Usted comparte y la idea de creamos que la comisión. Perfecto. ¿Usted comparte la idea de que Sendero Luminoso es un partido político? De ninguna manera. Lo dije públicamente ¿Lo en mi reitera? presentación ante la Comisión de la Verdad. Y desde luego, yo no puedo considerar jamás que una organización que utiliza el crimen y la violencia sistemáticamente sea un partido político. Porque es Por el contrario, casi insultar a la partidocracia, ¿no? La política presupone diálogo, razonabilidad y utilización precisamente del diálogo para evitar el conflicto y la confrontación violenta. De tal manera que una organización que utiliza la violencia y el crimen como medio de promoción, llamémosle así, social, entre comillas, es absolutamente inaceptable en un ámbito político, entendiendo la política desde luego como el arte y la ciencia que busca la solución de los conflictos, haciendo razonables y justas las relaciones entre los seres humanos. Última pregunta respecto al régimen carcelario, que es importante. Es importante. Mire cómo presentaba el señor Churliza a sus espaldas, funcionario del Ministerio de Justicia,
ante los líderes de Sendero, aquí está Guzmán, la Iparraguirre y algunos del MRTA, el asunto de la reforma carcelaria. Dice así: la flexibilización ha sido como debe ser. El respeto al derecho de los internos, la flexibilización, repite, ha sido, como ustedes ya deben conocer, bastante amplia. Las horas de patio prácticamente son todo el día. 6 de la mañana, desde las 6 de la mañana. El encierro es a las 8. Es un encierro parcial. Los reclusos pueden permanecer en los patios hasta las 10 de la noche. Se permite el acceso de familiares de cualquier tipo y de amigos. Se les entrega un carnet de visita mediante una identificación con DNI. Se permite el acceso de abogados a cualquier día durante la semana, sin previo aviso, con la identificación de su carnet de abogados, etc. Les empieza a narrar con gran entusiasmo lo que él más o menos ha podido, digamos, lograr como intermediario. No es así, intermediario. Pero da la impresión, da la impresión. Bueno, mire usted, es una conversación naturalmente que tiene un giro que desde luego nada tiene que hacer con las decisiones políticas del gobierno. Acá lo que importa, y creo que el país debe saber, es que nosotros, en el gobierno transitorio, no establecimos ninguna negociación con Sendero Luminoso. Las comunicaciones que el señor o que los detenidos en la base naval del Callao me enviaron a mí, nunca fueron contestadas. Y hay prueba concreta de eso. El 12 de julio del año 2001, es decir, 15 días antes de que yo me fuera del gobierno... ¿No se les pasó la mano en la flexibilización carcelaria? No, en lo absoluto. Porque gracias a eso se dice, ha habido ya vínculos. No es cierto, porque... Con los intermediarios. No es cierto. Es que hay que distinguir... Con los mensajeros de Sendero, mejor dicho. Es que tampoco es verdad. Por el contrario, nosotros restablecimos en la cárcel de Llana-Mayo las instalaciones que permitían precisamente imponer disciplina que no existía. Porque se había relajado al máximo. Así es, se habían destruido todas las instalaciones y por lo tanto no había forma de que existiera allí orden y mucho menos que se cumplieran las disposiciones teóricas muy severas que impedían, en fin, la comunicación incluso entre los propios terroristas. Entonces, digamos, transcripciones como esta deben haberlo sorprendido. Naturalmente que sí, naturalmente que sí. Lamentablemente he estado ausente en Guatemala y ciertamente eso me ha impedido conocer muy en detalle estos hechos, pero tengo la información necesaria. Y en todo caso... Desde su perspectiva, mano dura con el terrorismo, siempre. Siempre fue así. Además, yo lo dije públicamente en el momento en que había que decirlo, y lo dije sobre todo, desde luego dando la cara. Lo dije en la época en que había terrorismo y en que decir determinadas cosas implicaba ciertos riesgos. Podía costar la vida. Lo dije cuando asumí el año 1982 la presidencia de la Cámara de Diputados, con toda, mejor dicho, expresé con toda energía la condena, el rechazo al terrorismo en un discurso que está publicado en El Peruano, de tal manera que basta simplemente revisar ese discurso para ver cuál era el lenguaje y cuál era mi posición. Y basta revisar las noticias de la presentación ante la Comisión de la Verdad y las críticas de que fui objeto precisamente porque yo sostuve o porque yo discrepé de ese punto de vista que es sostenido por algunas personas según las cuales Sendero Luminoso y los otros movimientos terroristas a los que nosotros consideramos delincuentes, ciertamente a juicio de otros son partidos políticos, para nosotros no. En eso fui siempre claro, y yo no soy un hombre que desee ¿Teme usted que la Comisión de la Verdad, nadie. Estamos a poquitos días de la entrega del informe final, ¿teme usted que la Comisión de la Verdad pueda haber desnaturalizado sus metas? No, yo no prejuzgo el trabajo de la Comisión de la Verdad. Yo espero que la Comisión de la Verdad, como todos, pues se atenga a la verdad y recuerde que los esfuerzos que hicieron los partidos democráticos y los gobiernos democráticos del presidente Belaúnde, del presidente García, fueron enormes en momentos sumamente difíciles para el país. Y que consiguientemente... Y lo que diga la Comisión de la Verdad... en el contexto en que se produjeron. Eso es importante. ¿Lo que diga la Comisión de la Verdad es vinculante, es obligatorio, es como un fallo judicial? No, no lo es. El propio decreto de creación de la Comisión de la Verdad lo dice. Son recomendaciones. No puede ser vinculante porque, como usted sabe bien, César, para que sea las únicas decisiones vinculantes en lo que concierne a la conducta de las personas son las decisiones que adoptan los jueces. De tal manera que en ese aspecto... Pero moralmente sí será importante, ¿no? Bueno, es fundamental, desde luego, por
carácter que tienen los hechos que son materia de la investigación y porque abre la posibilidad precisamente a la acción de otros actores y agentes del poder público, ellos sí investidos de autoridad, pero nada más que por eso. Se nos ha pasado el tiempo, doctor Paniagua. Muchas Pues gracias por haber estado César, acá. de todas Lástima maneras. no podemos tocar el tema Guatemala, lo siento No se mucho. preocupe. Usted ha cumplido una labor muy importante ahí, creo que la sigue cumpliendo. Es un país muy crispado, siempre lo ha estado, y usted va de pacificador, casi de la gasca. Espero. Pero si nos puede contar en un minuto qué es lo que está pasando en Guatemala y cuál es su próxima tarea en Guatemala. Bueno, mire usted, yo soy un hombre siempre optimista. Yo creo que hay dificultades, pero que hay un pueblo que, como el pueblo del Perú, lucha denodadamente por afirmar su democracia y que al final esos esfuerzos serán fecundos y Guatemala pues ha de lograr echar las bases de un gran proceso. ¿Y de Ríos Montt regresará a la consolidación. presidencia? Este tipo que fue un Bueno, dictador usted, feroz. Eso sí, es y un criminal. exceso de imaginación, pero yo le diría en política, César, Todo es mejor posible. historiador que profeta. Mejor De tal historiador que manera profeta, ¿no? que esperemos los sucesos. Aquí Fujimori tiene 17% de intención de voto en Lima. Así Bueno, que, no creo que sea eso, ¿verdad? Sí, lo acaban de decir algunas encuestadoras. Yo Bueno, tampoco pero- puedo creerlo, pero dicen que es cierto. Entonces, si Ríos Montt regresa en Guatemala, Fujimori puede regresar Pero en el Perú. afortunadamente en el Perú hay otros que en todo caso tienen mejores y mayores Usted tiene intenciones 21%, no se de haga, voto. no se por eso haga le el digo. loco. Entonces, pero sea, Tiene usted sea como 21%. pues Y usted va a ser el puede candidato del centro, evidentemente. Claro que lo va a negar, pero usted es el candidato del centro. Va a tener que disputar con Alan García y con Fujimori, parece. Si es que todo se cumple, ¿no? Si se fuera candidato, César. ¿No sería irónico competir con Fujimori? Bueno, mire, usted es demasiado prematuro para hablar de eso. Hoy día hay tareas mucho más graves en el Perú. Y ojalá, ¿Cómo se hace? ojalá usted en los próximos días pues tengamos un ambiente un poco más claro, menos denso del que ahora tenemos. Gracias, José Paniagua. Estamos, etcétera. Todo aquello que se había, digamos, logrado como punición se rompió ahí. Perdóneme la introducción tan larga, pero la pregunta es, ¿usted sabía de esto? Bueno, vamos por partes, no es tan sencillo como decirle sí o no. Yo creo que aquí hay que hacer algunas distinciones previas para que la opinión pública del país entienda el problema. Doctor Paniagua, se ha sabido que durante su gobierno, y no sé si a sus espaldas, el señor Javier Churliza, funcionario del Ministerio de Justicia a la sazón, tuvo conversaciones que yo llamé francamente abyectas en algún sentido, con líderes del terrorismo, e hizo concesiones que luego se traducirían en el famoso decreto 003, que a su vez produjo un régimen carcelario. Con el presidente Valentín Paniagua, al que yo hubiera querido entrevistar días atrás. Lo que pasa es que él ha estado en una misión muy importante de las Naciones Unidas en Guatemala. Hubiera querido entrevistar días atrás porque entrevisté pues a Javier Churliza en tono muy duro, muy áspero, efectivamente, a raíz del hallazgo de estas transcripciones que publicó el diario La República. Bien, escenario inmensamente laxo para los terroristas, régimen del que ahora disfrutan, ¿no? 12 horas de patio, 2 horas de pasadizo, de acostarse a las 10 de la noche, trato con los abogados en cualquier momento, ninguna restricción para visitas hasta el 4.º grado de consanguinidad,